tengo muy buenos recuerdos y es de los profesores de la escuela que yo creo que, sin mentir, al menos una vez cada 2 semanas lo cito. Así que es una excelente instancia que se dio esto que empezamos a conversar con Julio hace meses. Bueno, yo quiero compartir unos minutos muy cortitos de una pequeña conversación de temas de seguridad. Y en esta ocasión quería comentarles algo que hay películas y es una cosa vieja. En el año 2009 hubo un incidente de un avión que tuvo un problema grave, que se quedó sin los dos motores y que pasando por Nueva York tuvo que el piloto y el copiloto tomar la decisión de qué hacían. Y los controladores del aeropuerto más cercano le dieron opciones de aterrizaje y el piloto, que era una persona con mucha experiencia y con mucho conocimiento, tomó la decisión de amarizar en el río Hudson. Eh, bueno, las fotos son bien conocidas. El avión amarizó sin ningún problema, no hubieron mayores heridos, no hubo ningún fallecido y toda la gente salió ilesa. Lo curioso es que después de todo este milagro, el río Hudson es lo que vino después. Una investigación que determinó que, en principio, que la decisión del piloto de haber ido a marizar en el Hudson había sido incorrecta, porque puso en riesgo a toda la tripulación y a todos los pasajeros. Ahora, el punto es que no fue así. Después de mucho tiempo, y no quiero entrar en detalle, se determinó que los análisis de los expertos tenían datos erróneos o incompletos y por lo tanto las conclusiones no eran las correctas. ¿A dónde me quiero centrar en base a este caso que fue muy conocido? Que en el caso de cualquier trabajo, y en especial los trabajos en proyectos de construcción y los trabajos en el caso del lado mío de minería, requieren una constante toma de decisiones y esas tomas de decisiones, además en el fondo del trabajo productivo propiamente tal, muchas veces tienen que ver con la seguridad de todas las personas que están participando en los proyectos. Y es tremendamente relevante entender que decisiones basadas en análisis erróneo o en datos incompletos o supuestos incompletos pueden llevar a problemas que son graves. Eh, lo que quería compartir es que es súper relevante entender que adaptarse a la realidad de verdad muchas veces salva vidas, que este es un caso muy claro, y entender que la realidad es tremendamente cambiante. Generalmente en los temas de ingeniería uno tiene que tomar decisiones sobre constantes datos incompletos y ahí entra a pesar mucho la experiencia, el oficio y la tranquilidad en el momento de tomar las decisiones en momentos de crisis. Creo que factores relevantes son el tema de la experiencia específica del conocimiento y algo un tema un poco cultural de nosotros, de esto de la improvisación, que tiene su valor, pero creo que tiene más valor estar preparado, en el fondo, habiendo analizado en frío las situaciones, entendiendo que la tranquilidad en los momentos de crisis es súper importante, dado que la realidad es muy cambiante. Pero tener el 80% de las cosas cubiertas en procedimientos, o en cosas que ya están acordadas, o en cosas que yo sé que automáticamente tengo que hacer cuando pasa algo, agrega los segundos valiosos para tomar decisiones que, como lo estábamos comentando, pueden salvar vidas. Y el otro tema es que, independiente de todos los datos que yo tenga, de todo el background que tenga de situaciones anteriores, eh, es importante darse cuenta que, especialmente en el mundo de los proyectos, a pesar que yo esté haciendo una casa al lado de otra casa, el terreno cambia, las condiciones cambian, el horario del día cambia, la luminosidad cambia, la temperatura cambia. Y hay que entender que hay una parte estocástica que en el fondo hay que considerar. Eso quería compartir con ustedes para, en el fondo, dar paso a Julio y a Hernán para la conversación principal que nos convoca. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante, muy agradecido. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí, Ah, se escucha bien. Sí, bueno, claro.
Uno, uno de los desafíos, aparte de conquistar a Hernán que esté con nosotros, que es importante, el desafío era, ¿cómo lo voy a presentar? Tiene una experiencia extraordinaria, tiene un navegar en la vida extraordinario y voy a tratar de hacer el resumen, porque la vida es muy intensa, la verdad, ¿no? Y que nos acompaña hoy día es ingeniero civil académico y referente nacional en infraestructura, minería, política pública. Actualmente es presidente del Colegio de Ingenieros de Chile, desde donde impulsa una mirada ética, técnica y de largo plazo para el desarrollo del país. Ha ocupado cargos de alta responsabilidad pública, destacando su rol como ministro de Obras Públicas, ministro de Minería, liderando proyectos estratégicos que han marcado el desarrollo de la infraestructura y de la industria minera en Chile. Asimismo, es presidente del directorio de ENAMI, del directorio de Odelpo, aportando desde la gobernanza a una de las empresas más relevantes del país. En el ámbito académico, es profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde ha formado a generaciones de ingenieros y ha promovido una visión integral de la ingeniería al servicio de las personas. Complementando su trayectoria, participa también en directorio del ámbito deportivo y social, siendo director de Cruzado, reflejando una mirada de gestión integral, trascendiendo lo técnico y conecta con la sociedad. Es sin lugar a duda el autor del libro La vida golpea fuerte. Ya lo habíamos hablado en el café anterior, que hicimos una reflexión y es absolutamente recomendable. Una obra que invita a reflexionar desde una dimensión profundamente humana sobre los desafíos, las decisiones y el sentido que hacer profesional y personal. Más que una charla formal, este es un espacio de diálogo para conversar desde la experiencia, desde el aprendizaje y también desde las dudas sobre cómo estamos construyendo nuestras ciudades y qué responsabilidad tenemos quienes diseñamos y gestionamos los proyectos que las transforman. Los invito a tomar este café online con calma, con preguntas para que participen, también den sus opiniones, abiertas con la disposición a mirar el desarrollo no solo desde lo técnico, sino también desde lo humano. Hernán, muy agradecido porque estés con nosotros, que es un verdadero lujo. Así que bienvenido, pues. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Andrés, también por los comentarios. La verdad que muy contento de poder participar y conversar en los temas que a ustedes les interesen. La verdad que he tenido, como mencionas tú, distintos intereses en la vida, pero todo asociado a mejorar la calidad de vida de las personas. Eso ha sido como mi norte en general. Y obviamente, como la vida ha golpeado bastante fuerte a mí, también he orientado mi vida un poquito en ese sentido, digamos, de tratar de ayudar a otras personas a seguir adelante, digamos. Así que encantado de poder participar. Es un libro tremendamente interesante que da un espacio, yo lo he escuchado en YouTube en varios canales, me encantaría, ojalá pudiésemos conversar de esto, de esta parte humana que nos sirve tanto en este mercado, ¿cierto? En este mercado que de repente es tan duro, rudo y nos ayuda a andar. Pero antes de eso, ¿quién es Hernán? ¿Qué le gusta en esta vida? Aparte, que ya sé que le gusta el fútbol, le gusta la Universidad Católica, conseguimos muchas cosas en la mirada de Hernán, pero en los futbolistas lamentablemente no. Bueno, yo creo que eso es una cosa que marca a uno de joven, digamos, y está bien, digamos. Pero la verdad que el deporte es interesante, no solo practicarlo, yo no soy tan practicante, pero sí hago algo. Pero sí, la verdad que el trabajo en equipo que logra el deporte en general, el deporte colectivo, es interesante. Entonces también son herramientas que uno puede utilizar en el futuro. Y entonces, ¿quién soy yo? Bueno, yo soy de Puerto Montt, nacido en Puerto Montt, de una familia bastante grande, somos 7 hermanos. Mis papás ya fallecieron. Así que la verdad que soy de campo, mi papá tenía campo en Puerto Montt, hoy día yo tengo campo en Valdivia, así que la verdad que eso es lo que me gusta, básicamente la vida al aire libre, la aventura, el camping, la, seguramente hay algunos amigos por aquí, salimos en moto con algunos de ellos, digamos, así que también el tema de la aventura es una cosa que me atrae mucho. Ese amigo me contaba en la salida de moto, pero no me decía con quién. ¿Ah? Bueno, ese mismo, digamos. Perfecto. Es Juan Rojas, que también lo tuvimos aquí en el café. Oye, para ir entrando un poco en materia, y gracias por compartir esta,
no deja de ser interesante partir con una pregunta que es, ¿qué es lo que nos gusta de todo lo visto, ¿cierto? ¿Qué cosas nos hacen que las ciudades se sientan realmente agradables? Porque una persona, bueno, yo vivo también en parcela, por lo tanto me gusta lo verde y vivir en la ciudad que es más de concreto. ¿Qué es lo que te gustaría que tuviera la ciudad en lo personal? A ver, yo creo que la clave, yo creo que aparte, obviamente, de la parte verde, de que sea agradable para estar, yo creo que sea una ciudad que sea fácil de moverse, de que no tenga que desplazarse tanto tiempo, que la gente no tenga que viajar horas para poder estar en un lugar y trabajar en otro, sino que más bien poder moverse en ambientes más rápidos para en el día a día y desplazarse más largo cuando uno quiere hacer alguna actividad especial. Pero en el día a día que todo tenga acceso relativamente rápido a las cosas que uno le toca hacer. Los niños, el colegio, el trabajo, el supermercado, eh, etcétera, las clínicas, el hospital, que tengan acceso relativamente rápido. Obviamente, y para eso es clave planificar. Yo creo que es clave planificar las ciudades. Y eso yo creo que no hemos mirado tan largo plazo en muchas ciudades en Chile, digamos. Entonces yo creo que esa mirada de mirar las ciudades a más a largo plazo y planificarlas con una mirada ingenieril, me parece que es una cosa que nos está faltando un poquito. Bueno, vamos a ir conectando a las personas que están acá para que sean participantes. ¿Qué es lo que gustaría también a ustedes que tuviera la ciudad? Partimos hablando de la conexión. Por ahí alguien me decía la cultura también ahí en el pasillo, para que lo puedan ir colocando en el chat y nos puedan ir mostrando. Ahora, Hernán, dentro de esto, sin lugar a dudas, puede ser que en las regiones también hay un déficit que tiene que ver con la salud, ¿cierto? Mucha gente me toca conversar con ellos y se tienen que venir a atender a Santiago. Y de hecho decimos que Chile es un país minero o hemos acuñado que Chile es un país minero. Y cómo la minería logra aportar a esos lugares que son la fuente de las personas, que les guste también quedarse ahí. No sé, por mencionar Calama, Copiapó, bueno, La Serena es un poco distinto, que tiene, pero esas ciudades más nortinas. Sí, la verdad que, como mencioné, yo soy de provincia, no hablo de la palabra región, porque la región es más moderna que provincia, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que uno se da cuenta que en los lugares fuera de Santiago faltan cosas. Falta cosas de entretención, falta educación, o sea, acceso a la educación, falta también acceso a la salud, etcétera. Digamos. Entonces, yo creo que se ha ido avanzando en esa línea, pero yo creo que de repente cuando uno hace esos avances, se preocupa de, primero, la infraestructura para resolver esos problemas. Pero a veces no basta con eso, porque, por ejemplo, en el caso de la salud, también hay que tener médicos y tecnólogos y enfermeros que acompañen esos elementos. Entonces, yo creo que hay que hacer la ciudad, y se ha ido avanzando en esa línea, y la minería ha tenido un aporte significativo en eso, en ir proveyendo algunos elementos que las ciudades necesitan para que la gente se establezca. Entonces yo creo que hacer esas ciudades más atractivas para la vida diaria es lo que tenemos que seguir avanzando. Yo creo que se ha ido paso a paso, pero todavía no logramos que la gente viva ahí. O sea, los turnos son muy típicos. O sea, van por el turno y se vuelven a su ciudad de origen y su familia está en su ciudad de origen y van a trabajar, etcétera. Ojalá podamos lograr que en esas ciudades podamos tener una mayor cantidad de familias viviendo, dándole vida, y así yo creo que vamos avanzando en el desarrollo del país. Así que yo creo que se ha hecho avances, pero creo que todavía falta, sobre todo en la parte más humana, en la parte más cultural, en la parte que hayan médicos que puedan vivir ahí también para poder atender las necesidades de la familia de los trabajadores. Sí, pues no deja de ser interesante la mirada porque ese especialista que le gusta estar en Santiago, que tiene todas las comodidades, en la medida que tenga todas las comodidades en regiones, va a ser capaz de moverse también, digamos, y esa necesidad de transportarse, atenderse la salud, que lo mencionaba, termina siendo algo bueno. Eh, la minería ha ido avanzando también en aportar a las ciudades. ¿Cómo- Sí, cómo? claro, yo creo que la minería eh, ha ayudado en varios elementos. Primero, yo creo que proponiendo
ideas que son para el desarrollo. Yo creo que la primera mirada que hay que tener, y yo creo que los profesionales que están en la minería son muy capacitados, por lo tanto, ese aporte que han hecho y deberían seguir haciendo en ayudar a la mirada de cómo desarrollarse las ciudades, creo que es clave. Y después entonces, también, y lo he dicho muchas veces, ayudar a desarrollar a las institucionales públicas a avanzar en esos recursos que están disponibles. Hoy día tenemos recursos disponibles en los gobiernos regionales y faltan proyectos. Entonces, los profesionales de la minería podrían ayudar a que esos recursos sean bien utilizados a través de mejorar los proyectos que se pueden presentar a esos concursos y por lo tanto sean aporte al desarrollo de la ciudad, digamos. Y yo creo que sí ha ayudado, se han construido cosas, se han liderado elementos, se han llevado espectáculos, y por lo tanto creo que hay que tenerlo más permanente nomás, y que ojalá se logre ese cambio cultural y la gente vaya a vivir a esas ciudades del norte. Yo me acuerdo, aquí estoy tratando de pensar bien, pero me acuerdo que habían 25 proyectos en Calama. Dentro está el estadio, el LOA, me acuerdo, el hospital, eran como 25 que de alguna forma no se lograron materializar todo. Y yo no sé si eso es falta de constancia, falta de esa política pública que de repente, no sé, de iniciar algo y terminar algo porque se corta el Estado en la transición. Y ese es un caso. Otro caso que me tocó ver también en Copiapó, que incluso logré ver en un proyecto que iba una línea férrea desde Copiapó hasta el aeropuerto, habían proyectos inmobiliarios, había un teleférico, que bueno, al final yo me imagino que son inversiones en la medida que vaya creciendo la minería también. Claro, yo creo que pedirle a la minería que haga esas inversiones directamente creo que es demasiado. Yo creo que puede ayudar al desarrollo de los proyectos, puede ser la idea, cofinanciar algunas cosas, digamos, pero pedirle al privado que haga elementos que tiene que hacer el Estado, me parece que también hay que tener cuidado en eso. Y por lo tanto, yo creo que el desarrollo de la mirada de las ciudades a través de la mirada estatal es clave. Yo creo que tener buenos profesionales al nivel de la gestión estatal y que ojalá sea una mirada no de gobierno, sino una mirada de Estado. Esa es la diferencia que yo trato de hacer siempre, digamos, es decir, esa mirada que no solo se hagan cosas porque un gobierno de turno se le ocurrió, sino que más bien seamos como país capaces de tener esa mirada a largo plazo y que los gobiernos vayan implementando esa mirada a largo plazo que como país queremos llevar adelante. Y ojalá los profesionales que vayan al sector público sean los capaces de implementar esas decisiones que hemos tomado para esa mirada a largo plazo. Entonces yo creo que si hacemos ese cambio cultural de mirar el gobierno más bien como una mirada de desarrollo del país a través de una mirada estatal, creo que puede ayudar. Y gracias, Hernán. Bueno, aquí han ido escribiendo varias cosas. A ver, bueno, Andrés vive en Viña, pero se declara calameño. Siempre lo escucho de eso. En mi opinión, el centro es contar con servicios de salud, educación, conectividad, y eso se logra como indica Hernán, como lograr que las personas que prestan servicio tengan incentivo de irse a vivir a provincia. Le voy a ir haciendo preguntas también, apuntar a una ciudad sustentable en las políticas públicas. Están muy conscientes de lo que vas diciendo, Hernán. Cuando fuiste ministro de Minería, ¿qué aprendizaje te quedaron en esa relación de las personas que están en faena y que viven en la ciudad? Porque a mí lo que me ha tocado ver también que muchos arriendan para cumplir un porcentaje que piden las compañías mineras de personas que viven en la ciudad, pero al final arriendan y terminan volviendo a Santiago, o a Concepción, o Puerto Montt, o a Chiloé, digamos. Claro, la experiencia que tuve yo en ese momento fue sobre todo de la relación que las ciudades hacían respecto a las personas que trabajaban en minería. Es decir, los alcaldes de la zona se preocupaban y reclamaban mucho, el intendente en la época, porque no existían gobernadores en ese momento, también se reclamaban mucho que las mineras no fomentaban tanto la pertenencia, la participación de sus trabajadores con sus familias en la zona, o si eran zonas, iban a zonas más bonitas, digamos, o sea, no iban a la zona donde está la faena, sino que más bien se iban a ciudades más lejos, que probablemente eran más atractivas desde el punto de vista
de los balnearios, etcétera, digamos. Entonces, yo creo que el desafío de poder enriquecer esas ciudades, me parece que es el desafío que todavía está pendiente, se ha ido avanzando y dándole esos servicios que se requieren para que la gente tome la decisión final de poderse trasladar definitivamente. Sí, es un tremendo desafío. Hay que motivarlos, digamos, que tengan de todo, digamos, en la ciudad. Y no podía dejar de no conectar tu libro con algo, digamos, en estas preguntas. Dice, este libro que La vida golpea fuerte nos obliga a respetar prioridades, sin lugar a dudas. ¿Es como país también necesitamos una pausa para replantearnos? A ver, yo creo que siempre es bueno pensar y reflexionar, pero tampoco mucho rato, porque no podemos detenernos. El país sigue, la gente necesita resolver sus necesidades. Por lo tanto, yo creo que hay que, quizás no como país, pero sí como grupo de personas que pueden ayudar al desarrollo del país, hay que buscar instancias de reflexión. Eso me parece que es más eh, tiene un resultado más factible, mejor. Es decir, crear instancias de reflexión, de mirada de largo plazo, que permitan orientar el desarrollo de las políticas públicas. Yo creo que tener ese elemento, por ejemplo, en el caso de la infraestructura, eh, tener instancias que se puedan, y hay como el CPI ha puesto recomendaciones en esa línea, tener instancias formales en el país que permitan tener esa mirada de largo plazo y que puedan hacer el seguimiento de la implementación de las políticas públicas o de las obras. Entonces yo creo que eh, crear esas instancias me parece mucho más atractivo y que sean instancias permanentes y que puedan hacer seguimiento de si están implementando las acciones que correspondan para lograr los desafíos que se quieran alcanzar. Yo creo que si hacemos eso en algunas líneas, creo que el país sería mucho mejor. Oye, por ahí te escuchaba, creo que fue en YouTube, y tú luego, que tiene que ver con si hacemos siempre lo mismo o pensamos lo mismo, vamos a terminar haciendo terminar haciendo los mismos resultados, digamos. Y aquí Exactamente. me conecto con Rafael Echeverría, porque esto no es mío. Entonces, uno conecta la acción con el resultado. Nosotros somos mucho de perfeccionar el resultado con la acción, ¿cierto? Y vamos a tener siempre lo mismo y nos cuesta la innovación y nos cuesta. Por eso te había llevado a la reflexión. Pero no es mejor esta mirada, y por eso me conectaba con el libro, tratar de empujar, generar una cultura que los que tienen que cambiar es uno, para que la acción cambie y para que tener un resultado distinto. Entonces no No, estar en un círculo siempre, y aquí es muy importante el rol de cada uno o de líder, de alguna forma, obligar a las personas que cambien la mirada. sí. Yo creo que la cultura del hay que sacarla, porque el hay que, ¿quién la hace? Finalmente, cuando uno pide que lo hagan terceros y hagan los cambios, eso probablemente no va a llegar. Yo creo que claramente, como dices tú, Julio, es clave qué hago yo, cuál es mi aporte a este cambio que quiero hacer. ¿Qué quiero hacer yo o qué puedo hacer yo para que Chile sea mejor? Eh, no solo preocuparme de mí y mi familia, sino que qué puedo hacer yo para que mi región, mi ciudad, mi empresa sea mejor, producto de mi aporte personal. ¿Y cómo logro ayudar a ese cambio cultural que necesitamos hacer? Yo creo que esa mirada personal, pero con mirada personal, pero mirando el bien común, mirando el apoyo a las demás personas, es clave. Yo creo que la mirada individualista solamente nos lleva, digamos, a dificultades, digamos, nos lleva a dificultades. Y claramente uno siempre tiene que abrir la mente para hacer las cosas distintas. Eh, y siempre yo en las clases que yo hago la siguiente reflexión. Digo, cuando uno tiene un problema, hay que resolverlo y buscar soluciones sin mirar las restricciones que tiene hoy día. Si yo miro ese problema y busco soluciones sin restricciones económicas, sin restricciones técnicas, sin restricciones ambientales, sin restricciones nada, van a salir y van a fluir soluciones súper entretenidas. Pero después cuando la tengo que implementar, voy y la analizo y obviamente ahí pongo las restricciones. Pero aparecen soluciones que hoy día no son factibles, pero trabajo para que en el futuro esas decisiones sí sean factibles. Por ejemplo, el ejemplo que siempre me gusta dar a mí, medio exagerado la forma que lo presento, pero es decir, mira,
cuando Chile necesitaba plata para hacer inversiones en obras públicas, la forma más obvia que había y la única era subir los impuestos. Hasta que alguien dijo, oye, ¿por qué no hacemos participar los privados? Ah, buena idea, pero la ley no lo permite. Bueno, que cambiemos la ley para que en el futuro lo permita y nacen las concesiones. Entonces, forzar la solución fuera de la caja, fuera de las restricciones, es clave. Probablemente no lo va a poder implementar hoy día, pero sí en el futuro y ojalá lo más cercano posible lo pueda hacer. Entonces, esa mirada de buscar soluciones sin restricciones, creo que es clave para avanzar. Escucha, aquí me voy a detener acá un poco. Estás dando un mensaje sumamente potente, porque en el fondo estamos viviendo como, digamos, bueno, estamos viviendo en una crisis general, global, mundial, en la cual es más fácil la crítica y el no hacer las cosas, el no movilizarse, el no aprender más, el no querer aportar en el individualismo que establecía. Y en eso es relevante que la sociedad empiece ya a movilizar de forma distinta. Ni hablar, pues los contratos, discúlpame, pero aquí los contratos de obras públicas o de concesiones son muy antiguos. Y ahí hay que hacer una mirada estructural relevante para llevarlo a unos más modernos, digamos, y modernizar también el Estado. Y ahí a lo mejor hay una tranca para poder zafar con respecto a los proyectos de infraestructura pública, para las ciudades principalmente. Sí, claro, yo creo que si uno se queda amarrado en la forma que hace las cosas siempre, no va a lograr cambios, van a ser siempre lo mismo, se van a lograr las mismas propuestas, no van a... Entonces yo creo que cambiar y avanzar en cómo mejorar las licitaciones, cómo mejorar los contratos, cómo permitir más innovación, pero siento manteniendo la objetividad, creo que es clave. De repente cuesta y cuando no sale fácil la solución, uno no la hace. Pero yo creo que hay que meterle esfuerzo para que a lo mejor en un futuro más cercano que lejano se puedan implementar esos cambios. Yo creo que esa mirada de sin restricción es súper importante para mi gusto. Voy a ir tratando de mezclar la conversación con el. Aquí Juan Carlos nos cuenta, es admirable el aporte tangible y contundente al país y a muchos que has dado, Hernán, desde tu óptica cuando los golpes de la vida cuestionan y modifican el propósito personal vital. Sí, la verdad que yo creo que no hay que esperar esos golpes para poder hacer los cambios. A mí me tocó los golpes. A Mm. lo mejor la gente no sabe, pero yo tengo una hija prácticamente vegetal y por producto de esa relación falleció mi señora al año. Entonces, los golpes te hacen pensar distinto. Pero yo creo que no hay que esperar que uno tenga golpes tan significativos para cambiar. Yo creo que hay que ver que uno puede hacer un cambio al país desde su propia decisión, digamos, independiente en el cargo que esté. Yo creo que los cambios se producen, los cambios grandes son muy difíciles. Los cambios marginales van produciendo cambios grandes finalmente. Entonces, cada persona aporta su granito de arena y el cambio finalmente se va a producir. Con esto que hemos ido sembrando en esta conversación, si lo metemos en una licuadora, ¿cierto? Y nos proyectamos en el futuro y pensando a largo plazo, ¿cómo crees tú que podrían ser las ciudades en 10 años más? Y con todas las Ya, restricciones que hay. sí, 10 años es poco, ¿ah? 10 años es poco para un cambio. Sí, yo creo que un poco más. Yo creo que obviamente a mí yo soy también bastante me gusta mucho la preocupación del agua lluvia. Yo creo que el cambio climático también es un tema que nos está afectando. Entonces yo creo que tenemos que avanzar en parques inundables, cómo manejar el agua lluvia, no con la forma tradicional de los drenes o ¿cómo se llama? Los alcantarillados, sino que más bien buscar de cómo controlar las aguas y producir además que se puedan infiltrar en las napas y así matamos dos pájaros de un tiro. Es decir, controlamos el flujo y además ponemos más agua en las napas subterráneas. Entonces yo creo que el manejo del agua lluvia creo que es clave y normalmente uno no va al parque cuando está lloviendo. Entonces, si el parque hoy día normalmente están levantados, llueve y van a las calles el agua. Entonces, en vez deberían estar medio bajo la superficie para que cuando llueve se inunden y infiltren el agua. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar en esa línea. También, obviamente, la movilidad. Yo creo que toda la cosa de la movilidad va a ser más bien la energía
la energía eléctrica va a ayudar a la movilidad, la contaminación debiera seguir disminuyendo, los ruidos debieran disminuir y deberíamos trabajar que las ciudades tengan ese concepto que compartimos, es decir, las cosas estén un poco más cerca y que la gente disfrute. Esa otra cosa que digo en el libro, uno tiene que disfrutar el día a día. No puede esperar y planificar que va a disfrutar en 10 años más, porque la verdad que esos 10 años puede ser que no lleguen, por un lado. Entonces yo creo que la mirada de disfrutar el día a día, entonces esa mirada que tú me pides de ese año está bien, o hay que hacerla. Pero, ¿qué hacemos hoy día para ir mejorando la ciudad? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago a la salida de mi casa? Arreglo la vereda yo mismo, a lo mejor pongo pastito yo mismo, le doy yo ambiente a mi barrio yo mismo, o espero que la municipalidad y reclamo a la municipalidad, oye, falta un árbol, falta un árbol, falta un árbol, o pongo el árbol yo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo individualmente o como familia para ir mejorando la ciudad? Esas campañas de plantación de árboles que son espectaculares, o la limpieza misma. ¿Cuánta gente en el barrio que yo vivo, la gente sale a pasear los perros? Ninguno recoge la caca del perro, digo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para hacer más vivible la ciudad? Yo creo que está en lo que cada persona puede hacer, en la mirada de ayudar a que las cosas funcionen mejor. Yo creo que obviamente las autoridades tienen que ayudar esa mirada más de largo plazo e ir implementando las cosas que corresponden, pero en el día a día creo que cada uno de nosotros tiene harto que hacer. Sí, tienes toda la razón. Y eso proyecta los años, eso proyecta los nietos. Exactamente. Sí, Porque es una cultura los cambios cuánticos son difíciles, pero los que... cambios marginales son mucho más fáciles. Eh, el otro día estaba viendo que por una casualidad en China, que fue el día a día que me conecta, pero me conecto con la infraestructura, había un parque fotovoltaico enorme que por las casualidades empezó a generar sombra en un desierto y empezó a crecer pasto y este pasto se transformó en un problema. Y este problema era porque tenían que hacer la mantención y tenían que cortarlo. Y además estos paneles recogían las gotitas y de alguna forma generaron un riego. Y fue una casualidad, digamos, y yo lo encuentro fantástico. ¿Cuántas casualidades de esto estamos dejando pasar? Y no llevaron nada mejor que llevar un rebaño de ovejas, no me acuerdo si eran vacas, no, vacas no creo porque eran muy grandes, ovejas, y empezaron a cortar el pasto y además empezaron de alguna forma a fertilizar. Entonces, ¿cuántas casualidades del día a día tenemos y no somos capaces de verlas? Y Sí, esta... yo creo que eso es clave. Y eso es lo que yo trato de hacer en clase. Yo cuando llego a hacer la clase, la primera cosa que hago es, oye, ¿qué aprendieron hoy día en el trayecto de su casa para la clase en relación a la materia que vamos a ver hoy día? O sea, ¿qué vieron? Porque yo enseño construcción, entonces, ¿qué vieron en el camino que les puede ayudar a mejorar su análisis crítico respecto? O sea, es cómo relacionar las cosas que uno hace con el día a día. Voy a seguir leyendo aquí. Los municipios no dejan que uno coloque árboles. Ah, se me perdió. Ahí justo entró algo. Eh, Perdón, entró un mensaje y se me corrió lo que estaba leyendo. Sí, yo sé lo que quiso decir, que a las municipalidades no les gusta que uno ponga árboles, Ahí pero, está. pero está bien. Yo creo que uno podría conversar con los alcaldes y te apuesto que finalmente lo van a autorizar porque hay que ir avanzando. Lo que pasa es que no quieren que pongan cualquier árbol, quieren que hagan una cosa armónica. Ah, está perfecto. Los mecanismos aquí Priscila nos dice que los mecanismos de planificación, como los planes reguladores, deben ajustar sus tiempos de aprobaciones y vigencia en función a la velocidad de las transformaciones. Sí, claro, yo creo que también los plazos de las tomas de decisiones son demasiado lentas de repente en algunos elementos. Y obviamente hay planes reguladores que todavía están muy obsoletos en algunas ciudades y por lo tanto también no ayudan al desarrollo para donde quiere ir hoy día con las nuevas cosas que estamos viviendo. Eh, desde, desde la ingeniería, ¿cómo podemos ayudar a anticipar esos conflictos? ¿Cómo nos podemos adelantar en eso, Hernán? Yo creo que la gracia de la ingeniería es que entrega mecanismos y herramientas para resolver conflictos y resolver problemas. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es tratar de usar las herramientas que uno normalmente usa para resolver cosas técnicas, también las puede utilizar y adaptar para resolver cosas de la ciudad, conflictos que se pueden producir y anticiparse. Entonces, yo creo que eh,
adaptar las herramientas que nos han formado en la ingeniería para mirar un conflicto, un problema y tratar de resolverlo. Y también yo creo que la, la ingeniería sola no lo logra. Yo creo que la relación con las distintas disciplinas logra mejores resultados. El trabajo en equipo que se complementan entre ellos y la mirada que puede aportar cada tipo de profesión, creo que puede ayudar a buscar primero el problema y después la solución. Yo creo que la clave está en enfocarse y entender cuál es el problema que uno quiere resolver. A veces pasa que uno empieza a resolver problemas que son equivocados y la solución obviamente no es la solución que debería haber sido. Es la solución perfecta para el problema que uno quiso resolver, pero el problema no era ese. Entonces yo creo que también hay que invertir tiempo en determinar cuál es el problema de verdad en el fondo. Y eso yo creo que el trabajo en equipo multidisciplinario con distintas gente, distintas personas, incluso de la sociedad civil, nos ayudan a mirar esa mirada. Yo, como colegio de ingenieros, hice una actividad en el norte que le llamamos minería en ruta, que el secreto fue básicamente conversar con las distintas personas de las distintas instancias, y fue muy interesante porque la combinación de toda esa gente logra determinar cuál es el problema e incluso recomendaciones para dónde va la solución. Entonces, yo creo que el conversar, trabajar sistemáticamente para encontrar una cierta, primero el problema, después la solución, es clave. Y aquí Sergio nos va diciendo cómo nosotros en DRS, no sé qué viene, voy a seguir leyendo. Estas son las sorpresas. Hacemos más amables las comunicaciones, los proyectos en que participamos. Cómo hacerle entender y establecer líneas duras para que la información fluya desde un proceso y no como una emergencia. Nosotros, claro, en los proyectos vivimos una emergencia. Nosotros hacemos mucha gestión en NAL, ¿no? Ya. Claro, desde la inspección técnica, que somos una empresa de más de 1000 profesionales. Entonces, claro, los proyectos tienen muchos incendios, como de repente decimos. Claro. Yo creo que el secreto está en tratar de anticiparse. Yo creo que la anticipación. Yo siempre, por ejemplo, ya que mencionaste inspección técnica, yo siempre mencionaba en clase, yo decía, el buen inspector técnico es el que anticipa el problema, no el que descubre el problema post, porque el costo de la solución es carísima cuando ya el problema se generó. En cambio, un buen inspector es aquel que se anticipa, le dice, oye, si sigue así vas a tener un problema, cambiemos mejor porque el problema se puede presentar, digo. Entonces, yo creo que la visión de anticiparse me parece que es la clave en la ingeniería. Y para entregar algunas herramientas en ese sentido, el otro día, esta semana conversamos en PREP, digamos, en Codelco, estábamos haciendo un taller de liderazgo, y sin lugar a duda que una de las competencias más claves eran las competencias conversacionales, en la Mm, cual tenía que tener un cierto dinamismo para entendernos que somos todos distintos, tenemos distintas profesiones, pero cuando logramos esa comunicación que es clave, logramos justamente lo que estás diciendo tú, que tiene que ver justamente con este proyecto que tienen en el Colegio de Ingenieros. claro. Conversar, compartir, reflexionar y seguir adelante. Obviamente hay que sacar adelante el proyecto. Claro, yo creo que tampoco uno puede estar conversando todo el rato, pero sí No, sí, hay que darle tiempos a esa conversación, pero guiada, de forma que no nos desviamos, porque de repente la conversación es súper entretenida y nos vamos desviando, digamos. Entonces, sí. el foco final, ¿cuál es? Descubrir el problema y encontrar la solución del problema o anticiparse a los posibles problemas que vienen en el futuro. Entonces, yo creo que esa conversación es clave y tenemos que estructurarla y obviamente documentarla para que yo siempre he dicho que las lecciones aprendidas, si no se establecen en procedimientos, no son tan buenas lecciones aprendidas, porque antiguamente la lección aprendida lo que se hacía un listado de lecciones aprendidas, y alguien tenía que ir a verlas si se le ocurría verlas, pero casi nadie las iba a ver, entonces se perdían las lecciones aprendidas. Entonces, para mi gusto hay que transformarlas y reflejarlas en procedimientos de las empresas y no solamente que queden en la cabeza de las personas que lo evaluaron. Sin lugar a dudas. Proceso súper claro, ser productivo. Las personas somos los productivos, digamos, de alguna forma. Si no entendemos que la producción está en uno mismo, edificio, pero que nos ayudan los procedimientos. Súper claro, y estamos alineados en eso. Pero te quiero sacar de ese ámbito. Yo sé que las conversaciones tienen que tener su límite también, y también estoy de acuerdo. ¿Y cómo nos humanizamos? La ingeniería nos invita muchas veces a ser súper prácticos, como estábamos haciendo, y tenemos que hacerlo, sin lugar a dudas.
Pero aquí hay un mensaje humano a ese ser humano que está en la casa, en que no se lleve los procedimientos a la casa principalmente. ¿Cómo nos logramos humanizar en ese espacio? ¿Qué mensaje nos podrían dar? A ver, yo creo que es clave disfrutar lo que uno hace. Y si yo disfruto y la verdad gozo con lo que hago, yo creo que soy ser humano normal. Ahora, si yo estoy tenso y estoy preocupado de los detalles, la cuestión, y sufro y llego estresado a la casa, quiere decir que no estoy haciendo la vida como debiera ser. Entonces yo creo que lo importante para mi gusto eh, es que uno le guste lo que está haciendo. Y por lo tanto, al gustarle, uno está disfrutando y está siendo un ser humano. Y también hay que tener presente que uno estas cosas de ingeniería no las hace por hacer, las hace para personas. Entonces también hay que ser humano en la solución porque la solución va a afectar a personas. Entonces, una cosa es como yo vivo ese ser humano, yo como persona y familia, pero también cómo mis decisiones afectan a otras personas en el futuro. Entonces, esas dos miradas, mirada de el impacto de mis decisiones versus de cómo yo enfrento el trabajo propiamente tal. Las dos miradas son claves y las dos tienen que ser muy humanas. Eh, Gracias, me dejaste reflexionando. Y ahí también me perdí un poco, digamos. Eh, Sin lugar a dudas, las ciudades intermedias tienen mucho potencial, mucho. Siempre Santiago es el 50%, ¿cierto? Y cuesta llevar el talento joven, ¿verdad? El joven generalmente ya está cambiando su perspectiva de vida, que tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Qué le podría faltar a estas ciudades? ¿O qué le sobra? ¿Cómo logramos que el joven, aparte hay que considerar que la población se está envejeciendo cada día más, y de repente hay estadísticas que vienen, no sé, pues se van a contratar 34.000 nuevas plazas para la minería, algunos datos, entonces, y lo necesitamos hacer con los jóvenes. ¿Cómo podríamos hacerlo desde ahí? ¿Cómo los cautivamos? ¿Cómo los incentivamos? Mira, eso a mí me toca frecuentemente eso, porque en la universidad, ¿cómo cautivamos a los ingenieros que se especialicen en ciertas especialidades? Hoy día la especialidad más común está asociada a la computación, a la informática, a la inteligencia artificial. Esa es la línea que los jóvenes están decidiendo. Entonces yo creo que también tenemos que adaptarnos nosotros. Nosotros tenemos que adaptarnos para entender qué quieren los jóvenes. Entonces tratar de ofrecerle en la línea que nosotros queremos, ofrecerle lo que ellos están buscando y no imponerle lo que nosotros creemos que los jóvenes quieren. Entonces yo creo que ahí también hay una conversación. Tenemos que volvernos para atrás y decirle, oye, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué necesitan para hacer ese cambio? Y yo creo que esa mirada de repente nos creemos que sabemos todo y que queremos imponer nuestra forma de enfrentar los desafíos y decirle, no, ustedes jóvenes tienen que hacer esto porque así hay que hacerlo. Yo creo que esa mirada ya pasó. Lo que tenemos que hacer es al revés, es aprender de ellos mismos, hacer los cambios nosotros para que se motiven. Y eso, por lo menos a mí me ha dado resultados en algunos ejemplos que he hecho, no permanente, porque tampoco es tan fácil, digamos, pero yo creo que es clave ponerse en el lugar de otro. Es decir, tú joven, yo quiero que tú vayas a provincia, ¿por qué no vas? ¿Qué te gustaría que hubiera? ¿Qué te falta? Bueno, mira, todo eso no te lo voy a resolver, pero ¿qué te parece que te haga este elemento, con este cambio? ¿Sí? Sí, con ese solo voy. Y ahí entonces empiezan los cambios y finalmente se van produciendo los cambios para adelante. Entonces yo creo que la mirada de ponerse en el lugar del otro, para mi gusto es clave. Ayer alguien me hizo una pregunta, y a lo mejor puede servirle a varios, en la cual me decía, Julio, ¿qué es lo que hacías tú más o menos hace 20 años atrás? ¿Qué sé yo? Dijo, esto. ¿Y cómo eras? No, tenía fuerza, tenía ganas, qué sé yo. Y hoy día, ¿cómo estás? No, estoy con más experiencia, estoy más pensante, etcétera. Bueno, ese quiero ser yo, con fuerza, con ganas y tomando tu experiencia. Entonces fue capaz, de alguna forma, con la pregunta, pararme en el entendimiento. Este joven, que ya no es tan joven, se debe estar Mm. matando la risa, pero está bien, bastante más joven que yo. Y lo que está interesante la pregunta, súper interesante. Entonces me llevó al pasado con esa fuerza, con esas ganas de hacer muchas cosas, y lo encontré
muy interesante porque uno vuelve a ser más empático de eso. Claro. Y además yo creo que antes nosotros éramos un poquito más directo al trabajo probablemente. Y en cambio hoy día los jóvenes tienen otros intereses adicionales en el mismo peso que a lo mejor las decisiones del trabajo. Entonces hoy día incluso ellos les gusta viajar, les gusta hacer un montón de cosas. Entonces, ¿cómo uno logra a darle un entorno que puedan satisfacer sus necesidades y sus intereses? Sin lugar a dudas. Vamos a tener esta posibilidad en este espacio que alguien pueda prender la cámara, que levante la mano para que le pueda hacer alguna pregunta en nada. Si no, va a perder su oportunidad, ¿no? Así que, así que estas posibilidades no están siempre. ¿Quién le desea hacer una pregunta directa para ser empática esta conversación? No, creo que no estoy siendo muy motivador en nada, parece. Ahí, Sí, ahí parece que la Priscila levantó la mano. Priscila, está muteada. Dale, Priscila. Tendremos que ayudarla a deshabilitar Ahí, Priscila. Pato, nos tienes que ayudar porque están. Ahí sí. Ahí, el micrófono no sé si está prendido. Ahí, Priscila. No, pero no está el micrófono está apagado. Por eso. No, el micrófono está apagado. Ahí sí. Yo no escucho. Yo tampoco. No. Pato, ¿nos podía ayudar? El micrófono de Priscila está activo, sin embargo no se escucha. Continúo quizás con Manuel Villa mientras vemos qué Ya, podemos hacer ok. con Priscila para ver si puedo escuchar. Don Manuel. Tiene que habilitar Hola, buenos Ahí días. sí. Ahí sí escuchamos. Ya, yo tengo una consulta porque están hablando del tema de las ciudades más amigables y mi consulta era, como usted conoce otro tipo de ciudades, modificaciones, yo creo, si ha visto algún ejemplo de una ciudad que estaba mal planificada, porque por ejemplo Calama es una ciudad chica que está colapsada, tiene las calles chicas, tiene una cantidad de vehículos que transitan, no hay lugares para esparcirse y algún tipo de ejemplo de alguna ciudad que se haya transformado bajo esas condiciones. A ver, hay muchas en el mundo ciudades que han logrado cambiar significativamente. Y la que más me llama la atención, obviamente una ciudad grande, pero como ejemplo es interesante, es Barcelona. Barcelona se dio vuelta hacia el mar. Antes estaba hacia adentro y cambió radicalmente. Y por lo tanto, hoy día Barcelona es una ciudad atómica, linda para vivir, deportes acuáticos, etcétera, pero estaba encerrada, estaba encerrada. Entonces hicieron un cambio significativo en la forma que se desarrolló y creo que eso es una mirada radical, producto de una cosa externa que se puso, pero finalmente se logró un cambio súper importante. Entonces, yo creo que de repente hay instancias de proyectos que nacen que pueden producir un cambio significativo en la ciudad, producto de una mirada distinta de cómo se estaba desarrollando la ciudad en ese momento. Muchas gracias. Cristiana Ratia. Un gusto. Tanto tiempo, Cristian. Hola, sí, hola, Julio, buenos días. Hernán, buenos días. Buenos Quería hacerle días. una consulta con respecto al tema que usted habló del cuando el Estado se abrió a los particulares, ¿cierto? Ujú. Y se abrió a través de concesiones. Mi percepción, por lo que se ve, ¿cierto? Obviamente no tengo mucha experiencia en la demás o en todas las concesiones, que el Estado, lo que es carretera funciona súper bien, ¿ya? Pero lo que es cárceles, lo que es hospitales, se ve como no está funcionando bien. Según su punto de vista, ¿hay muchas cosas que mejorar con respecto a ese tipo de concesiones? ¿Usted seguiría trabajando para esas obras con esas concesiones o volvería al Estado? Gracias. Ya, a ver, yo creo que tienes razón. Yo creo que el éxito de las concesiones ha sido muy importante en obras de infraestructura más tradicionales como carreteras. Las cárceles, yo creo que también depende cómo se implementen. Yo creo que también las carreteras, como tú las miras, básicamente el concesionario opera y el privado circula. Las cárceles opera la infraestructura el concesionario
pero Gendarmería opera adentro. Entonces, cuando entra un tercero, esa relación es la que hay que perfeccionar. En salud lo mismo. El, hasta dónde llega la partición del privado y quién es el responsable de la operación Entonces, cuando tú me dices que no funciona bien la cárcel, ¿es culpa del funcionario o es culpa de Gendarmería? Puede ser que de los dos o de ninguno, ¿me entiendes? Entonces yo creo que las cárceles y los hospitales no son exactamente iguales por esa relación que hay un tercero que interviene. Entonces, creo que tampoco podemos esperar que las cárceles las administren los concesionarios, porque los concesionarios son los encargados de mantener eso. Entonces, perfeccionar esa relación me parece muy interesante. Y también en el caso de los hospitales, también cómo podemos ayudar como Estado para que el servicio y la relación entre el que se da el servicio de infraestructura versus el que da el servicio de salud funcionen e integren adecuadamente. Yo creo que ahí está la dificultad en esos dos tipos de concesiones que hay. Pero mejorando esa relación, creo que serían súper buenas. Y a la pregunta si sigo, yo creo que sí. Yo creo que el Estado se ve apoyado fuertemente con el apoyo de los privados, tanto en la provisión de infraestructura como en la mantención de ella y la gestión para poderla implementar. Así que yo seguiría, pero tratando de perfeccionar esa relación entre las dos entidades que prestan servicio para la misma, en el caso de la salud y en el caso de las cárceles. Gracias, Hernán. Solo un dato, solo porque participo en la Cámara nomás. Tenemos 45.000 kilómetros pavimentados y nos quedan 45.000 kilómetros más, así que sigue siendo un tema, un desafío país relevante. Nos queda ahora Juan Carlos. Hola Hernán, Hola, ¿qué tal? yo te tengo dos preguntas o comentarios. La primera tiene que ver con el tema de los estadios en Chile. Bien. Pero estoy hablando del cómo volver con la familia, con los niños, a disfrutar de lo que significa ver fútbol en vivo, la experiencia, lo que conecta con el corazón, con las pasiones, con vibrar. Yo soy hincha de la Católica, de chico. También tengo el mismo defecto. O la misma virtud, más la- bien diría yo. es una virtud, ¿sabes? Que tanto bullying que uno recibe con el segundo, somos los segundos, que al final uno se empieza a achicar. Hay que agrandarse, tienes toda razón. No. Para ser Oye, segundo hay que competir. Los que salen primero oye, salen una vez, después cada 10 años salen de nuevo. Entonces no, prefiero ser y los segundo todo el tiempo. segundos, oye, y no es nada fácil llegar segundo. No es No, nada fácil. Pero lo que me parece que ha sido realmente decisiones jugadas, decisiones que de alguna manera pueden ser súper criticadas, pero ir al estadio actual de la Universidad Católica, el Claro Arena, es realmente una experiencia nueva. Es volver a ese estadio que uno, cuando era la inauguración de San Carlos de Apoquindo, donde uno iba, yo iba con mi papá, era una instancia sana, de mucho compañerismo. Yo era un niño, nos sentíamos seguros. Y fíjate que volver al estadio hoy día, uno siente eso, uno vibra. Yo llevo a mis niños. Y la verdad que lo que han hecho ahí ha sido devolver el estadio a las personas. Yo lo encuentro admirable y detrás de eso hay una serie de decisiones que yo creo que pueden ser súper criticadas o muy jugadas. Por ejemplo, el sacar las rejas. El estadio de la Católica no tiene rejas. Yo también fui al estadio cuando se cerró el estadio del antiguo San Carlos de Apoquindo. Fue la escoba, olvídense, la gente entró a robarse todo. Estamos hablando de los mismos hinchas, no sé si es lo mismo, pero el mismo equipo, los mismos hinchas de la Católica, con un comportamiento pero destacable, distinto, civilizado, notable. Así que yo quiero como un poco conocer cómo fue la interna de esas decisiones, ultra jugadas. También aquí, bueno, presupuestalmente con la cancha bien desnivelada, ¿ah?
Pero no sé si el sueño es cómo llevarlo esto a otros estadios de Chile, cómo ayudar a transformar, a hacer ese cambio cultural, lo que hicieron los ingleses, de volver al estadio. Yo quería como preguntarte un poco eso, porque estuviste relacionado con ese proceso. Yo creo que es un ejemplo que se puede exportar. Bien, gracias. No solo relacionado, yo soy vicepresidente Cruzado y presidente de la Comisión de Estadio, o sea, la verdad que estuve 100% involucrado en el desarrollo del estadio, digamos. Mira, jugado, Sí. felicitaciones. Así que te agradezco la pregunta. La verdad que yo creo que tú más o menos describiste lo que yo creo que hay que hacer, que es básicamente eh, hacer un estadio que atraiga a la familia, que permita estar seguro. Y el secreto de estar seguro, para mi gusto, es el reconocimiento facial y las cámaras internas. O sea, aquí el que entra se sabe exactamente quién es y tenemos cámaras al interior que con zoom perfecto que van, identifican a la persona y al ver la cara ya sabe con root y apellido y nombre quién es. Por lo tanto, el ejemplo que hemos dado, por ejemplo, una persona tira una botella vacía a la cancha, esa persona no entra en 6 años al estadio. O sea, no esperamos la decisión de la fiscalía ni la... No, tomamos decisiones como club para la persona. Y lo único que podemos hacer es prohibirle entrar al estadio. Y también mandamos la información a la fiscalía y verá que la fiscalía qué hace, digamos. Entonces, da una seguridad porque las personas saben que se tienen que portar bien porque si no, tienen sanciones significativas. O sea, tirar una botella, 6 años de no entrar al estadio. Entonces, yo creo que ¿qué hicimos finalmente? Tomamos una decisión en esa naturaleza, es decir, ¿cómo logramos que vuelva la familia al estadio, pero mantengan la seguridad y la tranquilidad de estar adentro sin dificultad? Y eso lo logramos con el diseño y trajimos arquitectos de España que nos enseñaron un poquito cuál es la tecnología, y trajimos distintos asesores que nos ayudaron, entre ellos DRS nos ayudó a la inspección técnica, así que también estaba metido, digamos. Eso te iba a decir. Sí. Entonces, por lo tanto, creo que fue una decisión interesante que tomamos, como dices tú, no libre de, o sea, no libre de riesgo, o sea, teníamos un susto, digamos, de que si iba a resultar o no, pero yo creo que hasta la fecha ha resultado y creo que cada vez va a ser mejor, porque se ha ido perfeccionando el sistema, la base de datos de la NFP funciona, lo único que es un poquito lento técnicamente, entonces la entrada todavía, ahí tenemos que resolverlo eso para que ande más rápido. Eh, pero yo creo que si los estadios en Chile avanzan en esa dirección, se resuelve el problema. Se resuelve el problema. Entonces tú dices que esto tiene que ver con, o sea, lo que pasa hoy día en el Estado de la Católica, ¿es exportable para las barras Sí, bravas? sí, 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 sí. De todas maneras. Recuerda que la Católica tenía también barra dificultad de Sí, repente, po. digamos. Entonces, y hoy día la misma gente no entra ni a la cancha. Y eso es súper bueno, súper bueno. Y no hay barrera, o sea, puede dar un paso y entrar a la cancha, ¿no? O O sea, sea, yo creo que es un ejemplo de cómo uno con cosas que tal vez no son pequeñas aquí, no son tan pequeñas para nada, pero paso a paso uno puede ir aportando un granito de arena para ver si es que realmente podemos reconquistar el sueño de que el fútbol sea de la gente de nuevo, que se sí. pueda ir al estadio. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que, y de hecho varios clubes ya están mirando esto, la NFP ya estaba mirando, yo creo que puede ser interesante, yo creo que Ojalá. ojalá resulte esto en el tiempo, yo creo que sí, y cada vez va a ser mejor. Gracias y felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, para los que no tenemos estadio es un problema para el futuro. Ya caché de qué equipo eres entonces. Hay muchos equipos que no tienen estadio, son pocos los que tienen. Oye, para ir cerrando, me encanta seguir conversando, pero y aquí me voy a conectar de alguna forma con la pregunta que nos hace Paola también, que tiene que ver con, desde tu experiencia personal y aprovechando esta conversación con Juan Carlos, ¿qué mensaje nos podrías dejar de quienes participaron en el diseño, en la inspección, la gestión? Eh, ¿Qué mensaje nos podrías dejar según tu visión? A ver, yo creo que el trabajo en equipo es clave. Yo creo que, y quizás
¿qué hubiera hecho mejor yo? Hubiera integrado el equipo antes y trabajado en equipo más fuertemente, porque tuvimos que hacer algunos cambios entre medio que costaron y fueron dificultosos, etcétera. Entonces, yo creo que darle un poquito más de tiempo al proceso del diseño, creo que hubiera sido más efectivo para la construcción después, digamos. Yo creo que el tiempo, lo que pasa es que teníamos restricciones económicas, restricciones de financiamiento, entonces tuvimos que partir lo más rápido posible, digo. Pero yo creo que hay que darle tiempo a las cosas para que maduren y la materialización de la obra sea lo más rápido posible. O sea, proyectos bien definidos tienen resultados muy buenos. Proyectos que tienen dificultades, construcciones tienen dificultades. Entonces, no. Es uno a uno esa cuestión, no hay duda. Digo. Entonces, yo creo que el mensaje sería, y sobre todo para los mandantes, inviertan tiempo en buena ingeniería y revisada. Wow, muchas gracias, pues. Yo, a ver, te voy a hacer una pregunta y ni siquiera te preparé, de reconocer. Si tuvieras que conversar con alguien en el futuro, para este espacio, ¿a quién nos podrías recomendar? Ah, chuta. Eh, Tú me ayudaste a responder esta pregunta. La voy a pensar y te aviso, digamos. sí, ¿verdad? Ok, ok, te lo acepto. Te lo acepto. Ok, está bien. Oye, pero te lo voy a cobrar sí después. De No hay hecho, problema, no hay problema, con Andrea, pero prefiero pensarla y tener argumentos y también no exponer a la persona públicamente acá, digamos. está muy bien. No, porque te desafío a conquistarla y poder traerla, digamos. Claro, claro. Bueno, yo voy a seguir conversando con Andrea, que la dejé invitada por ahí a algunos encuentros, digamos, en la cámara también, así que lo más probable es que te voy a llevar mi libro, a ver Ya. si me lo autografiar. Yo feliz que lo voy a hacer. Este espacio que vamos a dejar ahora es para que te puedas despedir. Me encantaría saber cómo te sentiste. Eso, te Ya. agradezco infinitamente. No, muchas gracias a usted, la oportunidad es interesante. Yo, como he dicho en varias oportunidades, me encanta conversar, sobre todo cuando tocamos las cosas personales. Yo creo que es una cosa que me enriquece a mí mismo y siento que también ayuda a otras personas. Entonces creo que la conversación a mí me ayuda mucho y espero que también les haya ayudado a ustedes. Eh, Me sentí bastante cómodo, realmente tú lo llevas muy bien y de repente uno dice cosas que no debería haber dicho porque se siente muy amigo uno aquí a la distancia, digamos, no sabe hasta dónde está llegando con esto, digamos, pero yo creo que me sentí muy bien y agradecido de la oportunidad, pero también espero que lo que hemos conversado y el aporte de todos, no solo mío, haya sido útil para cada uno de ustedes. Así que muchas gracias. Esto de devolver lo aprendido que conversamos al inicio se agradece. Se agradece las palabras, se agradece la orientación y sin lugar a duda hemos ido aprendiendo. Chuta, no quiero dejar a esta persona con la mano. No, yo me estaba despidiendo ya, pero veamos para no dejarla a Alejandra, cuéntanos. Ale, ahí está. Es que, Julio, tú mencionaste llevarle tu libro a Hernán para que te lo firme. Yo también tengo libros de Hernán. ¿Cómo hay una instancia para que pueda firmar mi libro? A ver, a la oficina Me y gustaría saber. le dejamos los dos. Sí, por Eso tiene favor. otro precio. Vamos a Encantado, usar, vamos a usar. encantado. ¿Ya? Así, yo me preocupo ahí de dejárselo en la oficina y en el colegio. Muchas gracias. Oye, muchas gracias. Gracias a todos ustedes también por participar. Participó harta gente, en harta. Más de Sí, 100 personas conectadas. me doy cuenta. Hoy día tenemos 106, está ahí tenemos No, 106. ahora, un rato que está, no sé si 120 por ahí. Sí, salvaje. Una buena cantidad. Así que gracias, espero que les haya hecho mucho sentido, hayan aprendido también. Hay un mensaje bastante interesante. Y infinitas gracias, Hernán. Así que nada, y tengan un tremendo fin de semana. Nosotros nos queda ahora una actividad un poco larga que tenemos acá en la oficina, así que a disfrutarla también. Un gran abrazo, Hernán. Muchas gracias. Mucho éxito. Igualmente, ten mucho éxito.